Muchas bendiciones. Vivimos en un mundo que está sediento. La palabra de Dios habla sobre una historia en Juan 4, del 10 al 14, sobre una mujer samaritana que se consiguió el Mesías al lado de un pozo. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta palabra fácilmente aplica para alguien inconverso. Sin embargo, no siempre es el caso. No solamente es para una persona que no haya conocido al Señor y que no le haya aceptado en su corazón, sino que también aplica a nuestra iglesia. Porque así como el mundo está sediento, lo está también la iglesia de Dios. El problema no está en que estemos sedientos. Eso no solamente radica ahí, sino que al igual que el mundo, no sabemos dónde buscar esa fuente de agua viva. Debemos entender algo. El Señor es quien refresca nuestra alma y espíritu. Así como el cuerpo humano no está compuesto por una considerable cantidad de agua para poder vivir, así nuestro espíritu y nuestra alma está compuesto del Señor y necesita de Él para poder sobrevivir. Y depende de cuánto le busquemos, es que sabremos qué tan sumergidos estamos en Él. Que si somos un pozo seco o si nuestra copa está rebosando. Cuidado con qué tipo de agua estemos bebiendo. Tenemos que entender que fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para alabarle, para glorificarle y fuimos creados para ser amados. Pero tenemos que entender de que no podemos contaminarnos y no podemos saciarnos de la misma agua que el mundo bebe. Entendiendo desde nuestro fondo de nuestro corazón de que depende de lo que nosotros nos llenemos, sabremos si estamos intoxicados o si estamos purificándonos con el Espíritu de Dios. O es un agua dulce, o es agua salada, es agua limpia, o es un agua sucia, o es frío, o es caliente, no intermedio, sabiendo de que no podemos deleitarnos en las cosas del mundo porque nos dañan y el Señor nos ha apartado para algo grande y eso priva totalmente lo que el Señor quiere hacer para con nosotros. En Juan 7:37-38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba profetizando la llegada del Espíritu Santo, dándonos a entender que Él es el agua de vida y que el Espíritu Santo es el río que fluirá a través de nosotros, de quienes podamos creer en Él. Ahora, una iglesia donde no saben buscar la fuente de agua viva, una iglesia donde no conocen a la fuente de agua viva, es una iglesia seca, una iglesia donde no está el fluir del Espíritu Santo, para ser más preciso, ya que el Señor estaba profetizando en este momento que el río sería el Espíritu que vendría a continuación. Una iglesia sin el fluir del Espíritu Santo, donde no se mueve, es una iglesia que es desordenada, dice que es incapaz e inmadura. Una iglesia donde no ponen al Señor de primero, sino que queremos que todo sea para nosotros, donde dejamos al Señor en la banca, donde la adoración solamente es como para
pequeño preludio y duran entre 15 minutos o menos, donde solamente son puestos adoradores con voces bonitas, pero no con conexiones íntimas con el Padre. Ese tipo de iglesias y ese tipo de adoraciones hace que simplemente Jesús esté en la banca, porque de nada vale que el mensaje sea muy bueno y que sea muy bonito. De nada vale de que podamos gustarnos como habla el pastor, pero si no está el fluir del Espíritu, no va a hacer nada. Va a ser como sentarnos, escuchar y después no hace ningún impacto en nuestra vida. Simplemente nos vamos y como si nada hubiese pasado. Pero el Señor quiere abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para que Él quiera hacernos ver que Él quiere hablar, Él quiere moverse en su iglesia, entendiendo que no es nuestra iglesia, es la iglesia del Padre. Aquí entra Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 8. Ya que entramos en una parte donde son cosas que normalmente no nos gusta escuchar, pero que el Señor quiere hacer énfasis en esto y dar una explicación hasta del por qué. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sigue diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra fuerte, alabado sea Dios, pero nos da a entender de que el Señor quiere poner puntos en claro en este momento, en esta época donde es tan difícil, pero que viene su llegada y Él viene a buscar una iglesia pura, santa, limpia, y que es necesario ir. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces los hijos del Señor, a pesar de cuán dura puede ser una palabra, entendiendo de que la palabra de Dios no es para agradarnos a nosotros, sino que es para libertad, es verdad que traspasa hasta lo más profundo de nuestra alma y corazón, es la que nos purificará y nos ayudará. Más adelante dice Mateo 9, 36 al 38, dice así: Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A pesar de que esto fue antes de que se estableciera el Espíritu Santo como tal en el mundo, que ya era conocido en el Antiguo Testamento y en ese momento como el Espíritu de Dios, pero todavía el Señor había estado profetizando sobre su llegada, pero no se había establecido, y de que también era antes de la era de la iglesia. Esto sigue sucediendo hoy en día. Y aquí es donde entra una pregunta, la pregunta: ¿qué están haciendo los líderes espirituales? ¿Qué están haciendo los pastores, los ministros, profetas, evangelistas, maestros, que el Señor ha puesto como obreros para su mies? El Señor ha puesto obreros a su mies, pero ¿qué están haciendo ustedes con el llamado, con la responsabilidad tan grande que el Padre les ha dado? Resulta que en este tiempo ellos no tenían pastor y sin embargo el Señor quiso venir y los vio con compasión y pidió: oren para que pueda ver. El Señor de la mies envió obreros a su mies, pero estamos en un tiempo donde la iglesia está dispersa. Y entonces aquí va la pregunta: ¿qué está pasando?
Cuidado con los pastores, ministros y todo líder espiritual que se apacienta a sí mismo, dice la palabra de Dios. Una de las cosas más sagradas para el Padre son sus ovejas. Es la niña de sus ojos. Y el Señor, si nos ha puesto en un lugar de autoridad, es porque sabe que nosotros podemos y que sabemos la responsabilidad. Pero resulta que estamos en un momento donde los líderes se han olvidado del primer amor y se han vanagloriado ellos mismos y se han olvidado para qué han sido llamados. Tengan mucho cuidado porque el Señor ve a todos y Él sabe que justamente cuidado con el que dejaron sus ovejas y que así apartado hacia la nada y que cualquier lobo rapaz pudiera comérselas. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos y Él sabe que en el momento propicio nos dará lo que nosotros hemos cosechado. Ya un momentico, perdí la cita. Jeremías 2, 21, 22 dice así: te planté de pie escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque intenten tapar, ya el hedor subió al trono. Pastores desviados, líderes débiles, altares contaminados y ovejas dispersas. Estamos como en la generación de los hijos de Eli. Pero es como algo que es... ¿Cómo pretendemos que salgan los hijos de Eli cuando la generación de los Samuel están dormidos? Cuando los Danieles no están tampoco. Pastores desviados, pastores, ¿desde cuándo, en qué momento olvidaron el primer amor? ¿En qué momento olvidaron tener comunión con el Padre Celestial? ¿En qué momento han permitido que su ministerio cayera tanto que han permitido que entren líderes que ni siquiera están capacitados para lo que ellos van a hacer? Líderes débiles, es cierto, somos humanos, pero resulta que para uno llegar a ser una posición alta, en el sentido del ministerio, el Señor nos pone en lugares porque sabe que nosotros podemos estar ahí. Y Él sabe que aunque sea difícil, tenemos que entender que es con las fuerzas de Él y no con la nuestra. Pero estamos en un momento son líderes que son más carnales que espirituales. Líderes que quieren complacer al mundo y quieren llamar a los jóvenes de la manera en que el mundo lo hace. No, esa no es la manera. Debemos entender, religiosidad y espiritualidad son dos cosas muy diferentes, iglesia. Y el Señor busca una iglesia espiritual, una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo, no va a tener discernimiento de saber quién es un trigo y quién es la maleza, de quién es el que está deteriorando todo. Altares contaminados. Amados, esto es algo que el Señor me ha hecho ver desde hace un tiempo. Altares contaminados. No porque tenga la voz bonita, no porque tenga el mejor talento, significa que están cualificados para poder estar en un altar. No significa que porque tiene la disposición y las ganas, en una semana ya esa persona va a estar ahí. Porque el talento, como dijo un pastor, se llama Itiel, el talento es muy distinto al llamado, a la unción, a la madurez espiritual. Y podemos admirar a muchas personas, pero tengan cuidado, no todo lo que parece santo, no todo lo que parece muy espiritual realmente está con Dios. ¿Sí? Y cuidado lo que estén montados en altares y tengan doble vida. Al Señor nada se le escapa. Y si usted se monta en un altar y
teniendo una vida escondida y no está en integridad, no está preparado, no está en obediencia y santidad, entonces no está tratando a los santos con el debido respeto y mucho menos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que se supone que es tu alabanza. Entonces, ovejas dispersas. Esto trae ovejas dispersas. Gracias a pastores desviados, gracias a que vienen líderes débiles, gracias a altares contaminados, entonces las ovejas quedan dispersas totalmente, confundidas, y muchas hasta tienen experiencias tan feas dentro de la casa del Señor que creen que es la culpa de Dios y no se acercan más allá. Pastores que creen para no dañarle el ministerio o no dañarle la idea a cierto líder, para no tener problema, deciden no decir nada. ¿Tú estás agradando al mundo o estás agradando a Dios? ¿A quién es que se le da la gloria? Entendamos que la iglesia no nos pertenece. Somos la iglesia, pero la iglesia es el Padre. ¿Sí? Recordemos una historia que creo que está en 1 Samuel, si no me equivoco, sobre los hijos de Eli. Resulta que Israel venía y estaban perdiendo una guerra. Resulta que se les ocurrió la fantástica idea de traer el arca de Dios desde Silo al lugar donde estaban, porque estaban perdiendo contra los filisteos. Y dice que Israel, cuando llegó al arca, pegaron un grito pero tan grande que se estremeció la tierra y los filisteos tuvieron miedo. Pero resulta que al momento de enfrentarse, perdieron. Y es porque la presencia de Dios ya no estaba. ¿Cómo pretende una iglesia donde el Espíritu Santo no se mueve, donde ni por un momento se preguntaron qué opina Dios, qué desea el Padre? ¿Cómo pretende una iglesia que esté la presencia de Dios cuando le han robado su gloria? El Señor está donde lo busca. Y créeme, donde lo buscan no es solamente donde hay eventos, donde hay donde hay obras y cosas así para que llamar la atención de los jóvenes. No, ahí no es. El Señor busca una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia espiritual, que lo busque en intimidad, que lo comience por los líderes y hasta el más chiquito pueda saber qué es adorar y buscar al Padre. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a la fuente de agua viva que solo Dios puede dar y lo hicieron a un lado para ellos mismos vanagloriarse. Hemos olvidado nuestro primer amor. Hemos olvidado quién fue el que nos posicionó en el lugar que estamos. Hemos olvidado de que sin Él nada somos, de que solamente somos ramas y que de Él es toda la gloria. Creo que justamente en esta parte de Jeremías, no lo anoté, pero sin embargo yo lo leí, decía: se han visto los otros reinos, ellos no han dejado sus dioses, pero ¿por qué Israel me ha desechado a mí? El Padre pregunta con mucho dolor: ¿qué es lo que yo he hecho para que me dejen a un lado? Amigos, no se trata, mira, no es que, voy a ser sincera, al Señor no le gusta mucho eso de... Porque ¿qué pasa? Tal vez la persona que haga el evento tiene la mayor intención en su corazón de adorar al Padre, pero nosotros no sabemos quiénes están en el altar. Nosotros no sabemos si realmente hay cierta persona que está haciendo interferencia y no está ministrando para nada lo que el Señor quiere que se ministre. Dice Jeremías 2:8, dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha.
Miren, idolatría no solamente es que nosotros nos pongamos delante de una estatua de madera o de lo que sea que estén hechos y arrodillarnos ante ellos y decir, no, tú eres mi Dios. No. A idolatría se trata también de todo lo que nosotros pongamos por encima del Señor. Y en eso también está nuestro ego, está nuestros sueños. Si nosotros ponemos por encima todo lo que, por encima de Dios algo, eso ya es nuestro Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos hasta el emocionalismo y el sentimentalismo, cuando lo ponemos encima de Dios, de lo que el Señor quiere hacer, es idolatría. Y dice, no preguntaron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí la palabra habla en sí por sí sola. Voy a seguir leyendo Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por un camino transitado. Hemos preferido las tinieblas en vez de la luz. Hemos preferido andar por nuestra sabiduría, porque para mí dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Para mí la sabiduría viene del Padre. Entonces, hemos querido querer sabios en nuestra propia opinión y resulta que ha sido camino de muerte para nosotros. El problema es que nuestra iglesia se está metiendo en esto. Han insensado lo que es vanidad. Hemos buscado nuestra propia gloria, nuestro yo. ¿Cómo permitimos todo esto? El Señor está atento a lo que está pasando en la tierra, a lo que está pasando a su iglesia, y la hipocresía delante de su presencia es demasiado. En Jeremías 3:3 dice, por esta causa las aguas se han detenido, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Recuerda que estamos hablando que el Señor es el manantial de vida, ¿sí? El Señor es un manantial de vida. Y resulta que aquí habla exactamente sobre que por esta razón las aguas se han detenido, y faltó la lluvia tardía. Habíamos quedado que el agua era Jesús y habíamos quedado que el río de agua viva que iba a fluir a través de nosotros si le creíamos era el Espíritu Santo. Y dice, por toda nuestra maldad se ha detenido las aguas y faltó la lluvia tardía. Muchas veces nos ponemos a preguntarnos seguramente por qué no siento a Dios. Porque cuando muchos ministros, ya no las personas no sienten el Espíritu de Dios, pero es que ya no está si no, tú no lo buscas. Si tú te desviaste, si tú preferiste las multitudes en vez de una iglesia pura y santa. Una de las cosas que el Señor me hizo entender claramente y molesto y con dolor en su corazón es de que si una iglesia, su iglesia no va a ser pura, no va a ser santa y va a andar por lo que ellos prefieren, entonces no quiere una iglesia. Entonces no vendrá a buscar a una iglesia. Porque Él vino a buscar a su esposa, a su novia. Pero ¿qué pasa con una iglesia donde parece un club social? Una iglesia donde no se mueve ni chispa del Espíritu Santo. Sé que me estoy enfocando mucho en esto, pero el Señor es algo que me ha estado hablando bastante y tenemos que tener cuidado con nuestros llamados amigos. Tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos, en nuestra intimidad con el Señor, porque tal vez ni siquiera estamos ministrando lo que el Señor quiere. Hay mucha hipocresía y al Señor eso le duele. Dice en Jeremías, en Juan 4, 23, 24, dice, mas la hora viene
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El que nace del espíritu entiende y sabe las cosas del espíritu. Y el que nació de carne entiende y sabe y conoce las cosas de la carne. No podemos decir una persona espiritual, no podemos decir una persona carnal que ve más allá de lo sobrenatural cuando esta persona solo vive por lo natural y viceversa. No podemos decirle a una persona espiritual al que se vea solamente las cosas naturales cuando ya ha aprendido a moverse por lo sobrenatural. Dios desea una iglesia espiritual. Vuelvo y repito. El amado ya está a la puerta y los que son suyos escuchan su voz y le siguen. En Jeremías 3, 14, 15 dice así: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Estamos en el tiempo donde el amado está a la puerta, y Él va a tocar, y si nosotros deseamos abrirle, Él entra. Si no, bueno, ya fue decisión de nosotros. Pero por eso mismo Él viene a buscar un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que le ame de corazón y no solamente de palabra. Entendiendo que Él es nuestro esposo y que le debemos absolutamente todo a Él. Y por eso es que Él hace esto. No crean, pastores, que están haciendo las cosas como no debe ser. Bueno, no solamente pastores, parece que estuviera agarrado con ellos, pero también pastores, ministros, profetas. No crean que el Señor no está viendo lo que están haciendo. No crean que el Señor ha apartado sus ojos. El Señor está viendo todo. Y como dije en una parte, el hedor es tan, pero tan horrible que Él ya no puede soportarlo. Y Él va a comenzar a sacar lo que está mal. Es un tiempo donde los gigantes Sorokashotu van a caer. Y es el deber del Padre el que lo va a hacer, pero también de sus profetas y de sus hijos avisar de que llegó el momento, dice la palabra, que donde llega la apostasía, donde profetas dicen que hablan que el Dios les ha hablado y realmente no es así, que hablan sobre prosperidad, que hablan sobre que todo va bien y no hablan la verdad. Y esta es la verdad, amigos. La verdad es que el Señor viene y hay una iglesia que no está preparada porque no busca el Espíritu de Dios. Y Él está a la puerta y nos da chance de arrepentirnos. En este tiempo de cuarentena no crean que fue por casualidad. Claro, esto es algo que el Señor no fue que lo puso. Él lo permitió por una razón. Esto fue por manos de hombre. Pero el Señor lo permitió para que los que son suyos puedan enfocarse más, puedan sumergirse más. Y los que están apartados tengan el chance de arrepentirse y buscar su rostro nuevamente. Porque viene un sacudón tan fuerte que hasta los más fuertes, valga la redundancia, van a caer. Y aquí es donde el Señor va a probar y va a apartar a su verdadera iglesia. Muchos son los elegidos. Muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Tenemos que no todo el mundo realmente está llamado a ser ministro, a ser cantante o a hacer la adoración o a pararse en un altar. No porque vea que hay personas que se ponen a subir videos por todas partes y hablar que Dios hizo esto, que Dios hizo lo otro en mi vida. Realmente son espirituales porque realmente no es así.
Tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que están consumiendo, porque así como hay personas que se paran a ministrar bendición, así también vienen ministros falsos y se paran a tocar a personas ministrando maldición a su pueblo. Tengan mucho cuidado y tengan celo con el altar del Señor. Aquí ya perdí un poquito. El amado viene ya. Vendrá a buscar a su novia pura y sin mancha ni corrupción. Isaías 44, 3, 4 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto es para los que realmente le buscan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vuelvo y repito, no se trata de voz bonita o de talento. Se trata de cuán verdadero es la adoración hacia el Señor, cómo verdaderamente nosotros le buscamos. Y el Señor promete esto para los que estén viendo y quieran reconciliarse con Dios, sabiendo que hay alguna falla en alguno de ellos. Y también para los santos que le buscan en verdad, pero quieren seguir sumergiéndose en Él. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Su Espíritu Santo purificará y refrescará nuestras almas, todo lo que esté seco en nosotros, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El Señor está dispuesto a saciarnos solo si hay verdadero arrepentimiento. Aceptar su corrección. Al aceptar su corrección podemos obtener estas promesas. En Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Esta es una invitación del esposo y de la iglesia a los que están fuera, a esas personas que han tenido doble vida, a esas personas que se han apartado del Señor, a esas personas que todavía no han conocido al Padre, porque la hora es Él ya. Y Él es un Dios que grande en misericordia y tardo para la ira. Así que no se tarden, amados. No piensen de que estoy esperando a que el Señor me llame y que quieran escuchar una voz aquí. Primero que nada, el que habla en el oído es el enemigo, no Dios. El Señor habla en nuestro corazón. Sí. Y algo que me tocó entender, que es como Él quiera, cuando Él quiere y de la manera que Él quiera, no como nosotros. Entonces, como nosotros decíamos, entonces el Señor ya los está llamando y les da chance pero atiendan a su llamado antes que sea demasiado tarde. Y por eso el espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entendamos, aquí hay una parte que decía, y os daré pastores según mi corazón, y que os pacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor ya tiene preparado una generación que está apartada para Él, una generación que no se contaminó con lo malo, con la comida del rey, como Daniel, y otra que aunque hayan cometido errores en el pasado, han decidido santificarse y limpiarse por el Padre. Y esa generación es la que se va a levantar y va a traer verdadero avivamiento. Pero tengan en cuenta que el avivamiento no vendrá sin antes limpieza. Y esa limpieza va a doler. Pero el Señor les ama y está dispuesto a guardar a sus hijos. Quería explicar un poco aquí sobre cuando se refiere a la lluvia tardía, la lluvia temprana. La lluvia tardía dice, son las lluvias de primavera que se presentan justo antes de la cosecha. Y las lluvias tempranas son lluvias de otoño en la época de siembra. Esto sale en Joel 2. Si tienen una Biblia de estudio, esto le podrá explicar.
Estas refrescantes lluvias que renuevan la fertilidad de la tierra agotada prefiguran el derramamiento del Espíritu Santo que trae consigo la renovación espiritual. Creo que no me queda más que decir como tal, la misma palabra dijo todo. El Señor solamente, soy un instrumento en sus manos para hablarles un llamado de emergencia, porque no es mentira todo lo que está pasando en el mundo entero y también lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Y esto quería subirlo por otro lado, sin embargo se me puso muchas trabas y tuve que subirlo aquí, así que por favor compártanlo lo más que pueda. El Padre necesita y muchas personas necesitan que escuchen esto, porque y antes de que pase, se terminen a cortar todas las comunicaciones como internet y todo eso. Entonces el Señor está dispuesto a refrescarnos. Anhelen su Espíritu Santo, busquen la intimidad, hagan altares familiares, ayunen, busquen en su presencia, hagan vigilias, no duerman, oren por el país, oren por sus familias, oren por el mundo entero, pidan restauración de sus vidas, busquen al Señor, alábenlo en espíritu y en verdad, cántenle mucho. El Señor ama la alabanza, le está. Entonces, justamente la palabra dice que la hora viene cuando los verdaderos adoradores, no solamente con nuestras voces, sino con nuestra vida de integridad. Entonces, busquemos los espíritus. No nos fijemos solamente en las cosas materiales y ahorita en lo que está pasando, como sé que hay mucha preocupación por las personas que dicen qué pasará ahorita con mi vida, muchos que estaban estudiando y dejaron de hacerlo y todo con eso, pero busquen primero lo espiritual, que es lo valioso. Busquen lo espiritual, eso es lo que vale, porque lo de aquí solamente es como un regalo que el Señor nos dio, una añadidura, pero nosotros no somos de este lugar, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Amados, se les quiere mucho, en el nombre de Dios. El amado les ama también y por eso es que dice todas estas cosas. Y espero puedan compartir esto y sé que no muchas personas lo vieron, no avisé, pero sé que será de bendición para todos y que no hayan sido mis palabras sino del Padre, el Padre eterno. Muchas bendiciones.